A todos, bienvenidos al Colegio Notarial de Cataluña, una nueva webinar, como todos los miércoles a las 7:30. Os agradezco a todos ustedes su presencia, sean bienvenidos al Colegio Notarial. Y hoy vamos a hablar de dos cuestiones, los dos hitos, diríamos, más importantes de los últimos meses en materia fiscal. Uno es en relación al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos en la naturaleza urbana, la llamada plusvalía municipal, que como sabéis, pues ha tenido, ha habido una sentencia del Tribunal Constitucional del pasado octubre, pues que ha supuesto la declaración de inconstitucionalidad de la forma de calcularlo, y nos van a hablar de ello pues nuestros dos ponentes, José Vicente Galdón, en primer lugar, notario de Esplugas de Llobregat, que nos va a hacer pues una exposición de lo que ha sido la sentencia, de los anteriores antecedentes, que hubo también otras dos sentencias, el año 2017 y 2019, y cuál es el estado de la cuestión. Y nos va a completar también la exposición en materia de este impuesto, pues la economista, nuestra fiscalista del Colegio Notarial, abogada y economista, Concha Carballo, que también nos va a explicar cómo queda ahora el impuesto, qué pasaba en ese periodo transitorio entre la sentencia y la norma que ha sustituido la anterior, que entró en vigor el 10 de noviembre. Y bueno, yo creo que es un caso muy interesante, pues porque las notarías se nos está preguntando constantemente qué pasa con esta herencia, que se abrió la sucesión antes de la nueva norma, hay que pagar, no hay que pagar, el periodo transitorio. Bueno, yo creo que es muy interesante. Y finalmente Concha nos va también a hacer unas pinceladas del valor de referencia, ¿sabéis? La otra gran modificación que entró en vigor el 1 de enero del 2022. De esta materia ya nos habló nuestro compañero Juan Galdón, notario de Esplugas de Llobregat, hace un par de meses, pero creemos que ahora que ha entrado en vigor la norma, creemos que es bueno recordar algunos aspectos de la misma y sobre todo para solucionar cuestiones prácticas que se han ido planteando en los despachos. Pues nada más, pues sin más dilación doy la palabra a nuestro compañero José Vicente Galdón, al que le agradezco su interés y su cooperación con el Colegio Notarial. Muchas gracias. Buenas noches. Vamos a empezar la exposición. Como ha comentado Pablo, vamos a empezar hablando de la sentencia del Tribunal Constitucional reciente del año 2021, pero antes quería hacer un sencillo esquema de lo que voy a tratar. Voy a tratar de lo siguiente. En primer lugar, voy a tratar los antecedentes de esta sentencia, porque considero que sin conocer los antecedentes es imposible comprender la importancia de la sentencia del 2021. Por tanto, trataré brevemente la normativa que vamos a citar, el fundamento jurídico del impuesto de plusvalía municipal, haré referencia a su problema estructural y veremos la respuesta que han dado a este problema estructural que comentaremos los distintos tribunales. Posteriormente, me centraré en la sentencia de 26 de octubre del 21 y analizaremos su supuesto de hecho, el cambio de criterio radical que supone con relación a la jurisprudencia anterior y los efectos de esta sentencia. Y por último, después de todo esto, intentaremos ver cuándo se puede reclamar la plusvalía municipal y cuándo no se puede reclamar la plusvalía municipal en la situación actual. Por tanto, brevemente, voy a tratar de la normativa, solo citarla, solo recordarla porque todos las conocemos, pero me parece importante. Con relación al texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, vamos a tratar básicamente del artículo 104, que hace referencia al hecho imponible, del artículo 107, que hace referencia a la base imponible, y del artículo 110.4, que hace referencia al sistema de liquidación, de autoliquidación. Mientras que de la Constitución española vamos a tratar o vamos a recordar el principio de tutela jurídica del artículo 24 y el artículo 31 del principio de capacidad económica. Estos son sencillamente los artículos que prefiero recordar porque van a salir muchas veces a lo largo de la exposición. Brevemente, recordar que el hecho imponible del impuesto de plusvalía no es más que el incremento de valor que se produce como consecuencia de la transmisión de fincas urbanas, ya sea por acto inter vivos, o sea, mortis causa, ya sea a título oneroso o a título lucrativo. Importantísimo el artículo 107, que hace referencia a la base imponible y establece lo que es la clave de todo el sistema de plusvalía, que no es otro que el sistema de estimación objetiva que desarrollaremos y que establece una fórmula por la cual se calcula
la base imponible, que no es más que el valor catastral por el número de años y un porcentaje. Después la cuota íntegra, que resulta de aplicar a la base imponible el tipo de gravamen, y luego la cuota líquida, que consiste en aplicar a la cuota íntegra las bonificaciones. Este es artículo clave. Y también haremos referencia a otro artículo de la Ley de Haciendas Locales, que es el artículo 110.4, que se refiere al sistema de autoliquidación, que veremos que también ha sido declarado inconstitucional, porque dice que el ayuntamiento solo podrá comprobar que se ha efectuado la autoliquidación mediante la correcta aplicación de la norma anterior. A continuación de la Constitución española, recordamos el artículo 24, se refiere al principio de tutela jurídica efectiva y dice que todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los jueces y tribunales sin que pueda producirse la indefensión, y el artículo 31, que hace referencia al principio de capacidad económica y a la prohibición de confiscatoriedad. Bien, aquí paramos. Es decir, esto solamente es los preceptos que vamos a manejar. Pasamos al fundamento de la plusvalía. Si yo tuviera que resumir con una frase el fundamento del impuesto de plusvalía, es claro. Se fundamenta en que toda propiedad urbana con el tiempo aumenta de valor. Y este aumento de valor se produce como consecuencia de una gestión municipal. Si esto es así, es lógico que cuando se produce cualquier transmisión, el ayuntamiento participe del incremento de valor que obtiene como consecuencia, digo, de esta gestión municipal. A la hora de calcular este sistema o este incremento de valor, el legislador utiliza un sistema de estimación objetiva. Un sistema de estimación objetiva que lo que pretende es cuantificar este incremento de valor. Y como hemos visto, lo que hace es utilizar el valor catastral. Esto es importante. Y esto ha funcionado así siempre. Es decir, para calcular el incremento de valor nos basamos en el valor catastral, que no es más que uno de los distintos métodos que se puede utilizar. ¿Por qué se puede utilizar el valor catastral? Bueno, pues porque realmente es un instrumento que ya se ha utilizado para calcular otros impuestos, como por ejemplo puede ser el IBI, y que en definitiva permiten a los ayuntamientos un sistema de gestión fácil, rápido y económico. Por otra parte, el valor catastral sabemos que es un valor que conocen todos los ciudadanos, sabemos que es un valor que normalmente está por debajo del valor de mercado y sabemos que es un valor que en el supuesto de que el particular no esté de acuerdo, pues puede de alguna forma recurrir. Por tanto, ese es el sistema que existe. Esto que he transmitido solamente es la idea de lo que es el fundamento de la plusvalía municipal tal como ha funcionado hasta ahora. ¿Cuál es el problema? Pues el problema que tiene es gordo, y el problema que tiene es que la premisa es falsa, porque las fincas urbanas no siempre aumentan de valor, sino que sencillamente las ventas a pérdidas existen. En determinados momentos, la transmisión de un inmueble urbano no implica un incremento de valor, sino que implica una pérdida. Y por tanto, si no hay incremento de valor, no hay capacidad económica y en consecuencia no debería haber impuestos. Luego, en definitiva, podemos decir que las ventas a pérdidas es el talón de Aquiles que desde el primer momento ha tenido el impuesto de plusvalía municipal. Esto, que era algo ocasional antes de la crisis inmobiliaria, con la crisis inmobiliaria del año 2008 se ha convertido en algo bastante frecuente. Y en consecuencia, la gente lo que ocurre es que empieza a acudir a los tribunales. ¿Y cuál es la respuesta de los tribunales? Pues los tribunales, en su mayor parte, cuando hay una venta a pérdidas, consideran que efectivamente no se pueden gravar rentas virtuales o ficticias y que son supuestos de no sujeción, porque los tribunales superiores no pueden hacer otra cosa que de declarar como supuestos de no sujeción. La primera vez que trata este tema, el Tribunal Constitucional lo hace no con relación a la Ley de Haciendas Locales, sino con relación a la norma foral de Guipúzcoa y a la norma foral de Álava, en un sentido semejante igual al que vamos a indicar a continuación. Bien, ya hemos visto la normativa, hemos visto el fundamento y hemos visto el problema radical que tiene este impuesto. Ahora vamos a ver la respuesta que ha dado el Tribunal Constitucional a esta situación.
Y la primera respuesta la encontramos en la sentencia de 11 de mayo del año 2017. Esta sentencia intenta dar respuesta a las ventas a pérdidas. Y lo que nos dice es que el artículo 107, que hemos visto antes, es inconstitucional, pero solo en la medida que somete a tributación supuestos en los que no hay incremento de valor. Por otro lado, nos dice que el artículo 110.4, que es el que se refiere a la autoliquidación, es inconstitucional porque no permite al sujeto pasivo presentar una liquidación distinta y, en consecuencia, consideran que vulnera el principio de tutela jurídica efectiva al que también hemos hecho referencia al principio. Y además ordena que el legislador legisle. Pero esta sentencia del 2017 nos dice dos cosas más tremendamente importantes que quiero recalcar. La primera es que nos dice que el impuesto de plusvalía es constitucional. Y la segunda, que nos dice que el sistema de estimación objetiva que hemos descrito es constitucional. En definitiva, salva al impuesto de plusvalía municipal y confirma estos dos extremos que yo acabo de indicar. Si esto es así, ¿qué ocurre? Bueno, pues que de alguna forma ha puesto un parche a un problema que era la venta a pérdidas. Pero ¿cuál es el problema que tiene la sentencia del 2017? Pues tiene un problema gordo, y es que los tribunales superiores de justicia lo interpretaron de una forma distinta, porque no se entendía muy bien cómo podían estar expulsados del ordenamiento jurídico estos artículos y, por otro lado, ser inconstitucionales solo en determinados supuestos. Entonces nos encontramos que empiezan a surgir una serie de sentencias de estos tribunales superiores de justicia que son absolutamente contradictorias. Tenemos, por ejemplo, lo que se ha llamado una tesis maximalista, que está defendida por tribunales superiores tan importantes como los de Madrid, Cataluña, Castilla y León o Navarra. Y estos dicen lo siguiente: si el artículo o los artículos han sido expulsados del ordenamiento jurídico, no existen, se producen efectos ex tunc y en consecuencia hay un vacío normativo, no se puede liquidar la plusvalía bajo ningún concepto, porque si fuera así, se estaría vulnerando el principio de seguridad jurídica y el principio de rango de ley. Pero hay otra tesis, que es minimalista, que está seguida por otros tribunales superiores de justicia, que en definitiva lo que dicen es que, mire usted, han sido expulsados del ordenamiento jurídico, es cierto, pero no de una forma absoluta, sino solo en la medida que implica o que se aplican situaciones en las que no se ha producido incremento de valor. Por tanto, esta tesis minimalista considera que el tribunal tiene que entrar a ver si hay incremento de valor o no hay incremento de valor, y en el supuesto de que exista incremento de valor, los artículos serán aplicables, y en el supuesto de que no exista incremento de valor, los artículos no serían aplicables. Pues bien, ¿el problema cuál fue? El problema fue que estas dos tesis coinciden en el tiempo y, en consecuencia, durante un periodo de tiempo bastante largo, hubo un caos jurisprudencial bastante importante. Es decir, que la sentencia del Tribunal Constitucional del 17 no sirvió, por supuesto, para aclarar la situación. ¿Qué ocurrió? Pues que fue necesario que el Tribunal Supremo aclarara, y lo hizo en la sentencia del 9 de julio, su posición, y la aclaró decantándose por la tesis minimalista. En definitiva, mantuvo la inconstitucionalidad parcial de estos primeros artículos relativos a la base imponible, de tal forma que si había incremento de valor eran válidos, si no había incremento de valor eran nulos. Y, eso sí, mantuvo la inconstitucionalidad total del artículo 110.4, que es el que se refiere a la autoliquidación, en el sentido de que se puede acreditar un resultado diferente al que resulte de la aplicación de la norma que habíamos visto. Bien, con esto parecía que el tema más o menos estaba resuelto. Teníamos un impuesto constitucional, teníamos un sistema de estimación objetiva constitucional, teníamos un problema, que el problema era las ventas a pérdidas, y teníamos una solución sentada por esta sentencia del Tribunal Supremo. ¿Pero qué ocurrió? Pues lo que ocurrió es que se volvió a plantear un segundo supuesto y se estableció lo siguiente. Va usted, siguiente supuesto, sí que hay incremento de valor,
pero la cuota tributaria excede del incremento de valor. ¿Qué pasa? ¿Es esto constitucional o no es esto constitucional? ¿Vulnera o no vulnera el principio de capacidad de confiscatoriedad o de capacidad económica? Y ese tema fue resuelto por una sentencia también del Tribunal Constitucional del 31 de octubre del 2019, en la cual venía a decir pues, que este artículo, que es el artículo 107.4, también está afecto a una inconstitucionalidad parcial. Es decir, será solo inconstitucional en aquellos supuestos en que la cuota tributaria supere el incremento de valor. Pero después de todo esto, y con estas dos sentencias, el resultado sigue siendo el mismo. Es decir, el resultado sigue siendo que es constitucional el impuesto de incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana y que es constitucional el sistema de estimación objetiva para calcular la base imponible. Así estaban las cosas. Así estaban las cosas hasta que llegó la sentencia del Constitucional del 2021. Que es la que pasamos a analizar. A mí me interesaba mucho explicar todo esto porque solamente así podemos comprender el cambio radical que ha provocado esta sentencia. En primer lugar, me interesa resaltar el supuesto de hecho. El supuesto de hecho es curioso. Es una aportación que se hace a una sociedad. Imaginemos que se adquirió por 100, se aporta por 110 y la cuota tributaria es 6. Es decir, hay incremento de valor, la cuota tributaria no agota el incremento de valor, pero el recurrente considera que la cuota es excesiva porque implica el 60% de este incremento. Y considera, por tanto, que puede violar o vulnerar el artículo 31 de la Constitución y el artículo 104.7 del texto refundido. Y además utiliza un argumento bastante curioso porque cita en defensa de su tesis el artículo 1 del protocolo adicional del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que establece lo que se llama un principio de proporcionalidad. Es decir, este artículo dice que toda persona física o jurídica tiene derecho al respeto de sus bienes y que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por caso de utilidad pública y en las condiciones previstas por la ley y los principios generales del derecho internacional. Bueno, el Tribunal Constitucional le dice que eso está muy bien, pero que en definitiva esta norma no forma parte de la Constitución y en consecuencia ellos no pueden declararlo inconstitucional, como es evidente. Hay que centrarlo en el artículo 31.1 de la Constitución. Antes de dictar una sentencia, el Tribunal Constitucional tiene que comunicarlo a determinados entes, entre ellos a la Abogacía del Estado y al Ministerio Fiscal. Y así lo hizo. Y el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado se opusieron de una forma radical a que el Tribunal Constitucional entrara siquiera en este asunto. Y defendieron esta tesis diciendo que era un tema que estaba absolutamente resuelto, precisamente por la sentencia del 19 que acabamos de analizar. Porque había incremento de valor, el incremento de valor no agotaba la cuota tributaria y, en consecuencia, el ámbito del artículo 107.4 de la Ley de Haciendas Locales ya estaba delimitado perfectamente por la sentencia del 2019. Luego era un tema que ya estaba absolutamente resuelto y que, por tanto, no se debería de entrar. Sin embargo, el Tribunal Supremo no hace caso. El Tribunal Constitucional entra a estudiar la cuestión. Y cuando entra a estudiar la Constitución se provoca un cambio radical que quiero destacar. Y vamos a comparar los textos muy sencillos de la sentencia anterior y la sentencia actual. Tanto la sentencia del 17 como la sentencia del 19 del Tribunal Constitucional decían lo siguiente. Dice, y leo literalmente porque creo que merece la pena, que el impuesto de plusvalía no es, con carácter general, contrario al texto constitucional, siendo por ello plenamente válida la opción política legislativa dirigida a someter a tributación los incrementos de valor mediante el recurso a un sistema de cuantificación objetiva de las capacidades económicas potenciales, en lugar de hacerlo en función de la efectiva capacidad económica puesta de manifiesto. Es decir, queda clarísimo que el impuesto es constitucional y que el sistema de cuantificación objetiva también lo es. Mientras que la sentencia del 21 dice, en mi opinión, exactamente lo contrario. Dice,
y leo, que el mantenimiento del actual sistema objetivo y obligatorio de determinación de la base imponible, por ser ajeno, y esta es la explicación, a la realidad del mercado inmobiliario y a la crisis económica, y por tanto estar al margen de la capacidad económica agravada por el impuesto y demostrada por el contribuyente, vulnera el principio de capacidad económica como criterio de imposición. Esto supone un cambio radical y como consecuencia de este cambio dice que estima la cuestión y declara la inconstitucionalidad y nulidad del artículo 107.1, segundo párrafo, 107.2a y 107.4 del texto refundido de la Ley de Finanzas Locales en los términos del fundamento sexto. Por tanto, nulidad absoluta, vacío normativo. O sea, no existe base imponible y los efectos de esta sentencia se establecen en el fundamento sexto, que tampoco tiene desperdicio. El fundamento sexto nos dice en su primer párrafo que hay un vacío normativo, que no existe norma aplicable y que en consecuencia esto impide que se pueda producir literalmente la liquidación, comprobación, recaudación y revisión de este tributo y por tanto su exigibilidad, es decir, vacío absoluto legal. Segundo párrafo. Como consecuencia del anterior, dice que no obstante no pueden considerarse situaciones susceptibles de ser revisadas lo que suponga causa juzgada. Es decir, que si ha recaído una sentencia firme o una resolución administrativa firme, estas cuestiones, estas sentencias, estos supuestos no pueden ser revisados en base a esta sentencia, con fundamento en la presente sentencia. Y en su último párrafo dice, además, que tendrán la consideración de situaciones consolidadas, es decir, que no es posible su recurso, las liquidaciones provisionales o definitivas que no hayan sido impugnadas a la fecha de dictarse esta sentencia, así como las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada al amparo del artículo 123 de la Ley General Tributaria a dicha fecha. Bien, esto que acabamos de hacer es sencillamente, prácticamente, extraer de la sentencia lo que considero que es lo más importante. Vamos a ver. Bueno, está clarísimo que los efectos de este fundamento jurídico sexto es el limitar de una forma clarísima los efectos retroactivos de la sentencia. Vamos a ver, digo, lo que más me llama la atención. Primero me llama la atención una cosa, y es que produce sus efectos desde la fecha en que se dicta, no desde la fecha en que se publica. Esto es contrario a lo dispuesto en el artículo 38.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Provoca una inseguridad jurídica tremenda. No se sabe muy bien en qué fecha se dictó, aunque se ha hablado del 26 de octubre del 2021. Pero lo normal es que las normas produzcan efectos desde su momento de su publicación. Segundo que me llama la atención, importantísimo, que cambia el sistema de retroactividad. En el fundamento jurídico sexto establece un sistema de retroactividad que nada tiene que ver con el sistema que previamente habían establecido tanto la sentencia del 17 como la sentencia del 19. ¿Por qué? Porque la sentencia del 17 y del 19 permitía revisar aquellas liquidaciones o aquellas autoliquidaciones que no fueran firmes. Mientras que esta sentencia del 2021, conforme acabamos de ver, no permite revisar ni las liquidaciones que no hayan sido impugnadas, ni las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis para aclarar que, como sabemos todos, existen dos sistemas de gestión de este impuesto. Uno está el sistema de liquidación y otro el sistema de autoliquidación. En el sistema de liquidación, el particular comunica al ayuntamiento que se ha producido la transmisión. El ayuntamiento tiene un plazo de 6 meses para liquidar, para girar una liquidación, y después el particular tiene un plazo de 1 mes para impugnar dicha liquidación realizada por el ayuntamiento. Mientras que en el sistema de autoliquidación es distinto. Es el particular el que autoliquida, el que presenta la autoliquidación, pero se le concede un plazo de 4 años para rectificar esta autoliquidación. Bueno, ya hemos aclarado lo que es la liquidación y la autoliquidación.
Y también lo que me ha llamado mucho la atención es lo siguiente, y es que aquí hay votos particulares. Es decir, tanto en la sentencia del 2017 como en la del 2019 no había votos particulares, fueron por unanimidad, mientras que aquí el acuerdo no fue unánime. Hubo un voto particular muy importante que luego veremos. Y lo que más llama la atención también es el fundamento del cambio de criterio, porque como hemos visto antes, el fundamento no es otro que por ser ajeno a la realidad del mercado inmobiliario y a la crisis inmobiliaria. Y aquí es donde Conde Pumpido establece su voto particular diciendo algo que es obvio, y es que algo coyuntural, como puede ser la realidad del mercado inmobiliario, como puede ser una crisis económica, no puede servir para declarar la constitucionalidad o no constitucional de un determinado precepto. También entiende Conde Pumpido que en realidad no se ha resuelto lo que se cuestionaba. Es decir, el recurrente no cuestionaba el sistema de estimación objetiva, sino sencillamente quería saber si pagar el 60% del incremento de valor implicaba o no implicaba algo confiscatorio. Por tanto, Conde Pumpido entiende que no debió de entrar el Tribunal Constitucional a analizar esta cuestión, como ya mantuvieron en su momento tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Fiscal. Pero lo más crítico es con el sistema de retroacción que hemos visto. ¿Por qué? Pues porque realmente se está limitando de una forma exagerada qué personas van a poder recurrir, puesto que solamente van a poder recurrir aquellos que ya hayan previamente recurrido la liquidación en el momento en que se dicta la sentencia, o aquellos que ya hayan rectificado su autoliquidación en el momento en que se ha dictado la sentencia. Lo cual implica, y esto yo creo que tiene razón, una vulneración importante de los derechos del sujeto pasivo a modificar sus autoliquidaciones o a impugnar una liquidación. Bien, en definitiva, además, resulta que se está premiando a aquellos que no se creyeron lo que el Tribunal Constitucional había dicho previamente. Es decir, aquellos que se creyeron que el impuesto de plusvalía era perfectamente constitucional y aquellos que se creyeron que el sistema de estimación objetiva era constitucional son los que ahora son perjudicados como consecuencia de este fundamento jurídico sexto que establece la retroactividad. Pues bien, con esta premisa y después de todo esto nos debemos de plantear qué ocurre en la práctica. Es decir, con todo este follón que hemos hablado de fechas, etcétera, ¿cuándo se va a poder reclamar la plusvalía y cuándo no? Y tenemos varias fechas importantes. Primero, la fecha del 26 de octubre del 2021, en el cual se dicta la sentencia. Después, la fecha del 10 de noviembre del 2021, en el cual entra en vigor el Real Decreto en el que se adapta la Ley de Haciendas Locales. Y por último, la publicación en el BOE de la sentencia del Tribunal Constitucional, que es el 25 de noviembre del año 2021. En mi opinión, algunas cosas las tengo claras, otras no tantas. En mi opinión, si los hechos imponibles son posteriores al 9 de noviembre, es decir, si el hecho imponible se ha producido después de la entrada en vigor del Real Decreto que comentará Concha, lo que va a ocurrir va a ser que se rigen por este. En consecuencia, ya está, habrá que liquidar la plusvalía en base a los nuevos criterios. Hay que recordar que este Real Decreto da un plazo a los ayuntamientos de 6 meses para que adapten sus ordenanzas municipales. Por lo tanto, en la práctica, lo que tenemos que hacer en las notarías cada vez que hacemos una operación sujeta a este impuesto es indicar al cliente que tiene que comunicar, por supuesto, la operación al ayuntamiento y esperar a que el ayuntamiento le comunique, en su caso, la liquidación. Cuando el ayuntamiento le comunique la liquidación, lógicamente deberá de ser la liquidación realizada en base a un criterio de estimación objetiva, en base a los coeficientes que fija el ayuntamiento. Y entiendo que deberá ser el particular el que compare este sistema con el otro sistema alternativo que explicará Concha, relativo a la comparación de valor de adquisición, valor de transmisión, para ver cuál de los dos criterios alternativos que establece el nuevo sistema le es más favorable y liquidar con este. O sea, en definitiva, eso está claro,
se van a regir por el nuevo Real Decreto y hay que comunicarlo al Ayuntamiento, y en esto hay que insistir a todas las personas que pasan por nuestros despachos. ¿Qué pasa con los hechos imponibles entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre? Es decir, ¿qué pasa con los hechos imponibles desde que se dicta la sentencia hasta que se entra en vigor el Real Decreto? Pues lo que pasa es que no hay norma, que hay un vacío normativo y que no se puede liquidar bajo ningún concepto. Y esto lo dice el fundamento sexto que hemos visto. Y esto es así, en mi opinión, y creo que está bastante claro, porque el nuevo Real Decreto no produce efectos retroactivos, también está clarísimo, y porque estas normas han sido declaradas inconstitucionales, y sobre todo porque lo dice el fundamento jurídico sexto en su párrafo primero, como hemos visto antes. No hay norma, no hay impuesto, no se puede liquidar. Veamos qué pasa con los hechos imponibles anteriores al 26 de octubre. Entonces, algunas cosas parecen claras. En el supuesto de que estemos ante una resolución judicial firme, si es una resolución judicial firme, evidentemente no se puede reclamar. No se puede reclamar porque lo hemos visto anteriormente. No se pueden atacar las resoluciones judiciales firmes, lo que suponga cosa juzgada. Si estamos ante una resolución judicial o administrativa que esté pendiente, es decir, si el particular ha recurrido la liquidación o ya ha solicitado la rectificación de la autoliquidación, entonces, lógicamente, va a tener razón el contribuyente y se va a resolver a su favor. Pero claro, el problema se plantea en qué ocurre con aquellas liquidaciones o aquellas autoliquidaciones que están pendientes. Es posible que todavía existan liquidaciones pendientes, porque en muchas ocasiones los ayuntamientos se retrasan y, en consecuencia, yo he comunicado al ayuntamiento que he hecho una determinada transmisión y el ayuntamiento todavía no me ha comunicado a mí. ¿O qué pasa con la autoliquidación que está pendiente? Imaginemos, por ejemplo, una herencia, fallecido en el mes de agosto, en el mes de septiembre, en el mes de octubre o en el mes de enero, me da igual. Y la firmamos mañana en el despacho. ¿Qué ocurre con esa herencia? Que firmamos mañana, pero que el fallecido lo ha hecho antes del 26 de octubre del 2021, o antes, me atrevo a decir, del 10 de noviembre del 2021. Bueno, pues en principio, lo que va a ocurrir, en mi opinión, es que el impuesto no es exigible. Y no es exigible el impuesto por lo mismo que hemos visto, porque el Real Decreto no tiene efectos retroactivos y porque yo no voy a aplicar una normativa que sea inconstitucional. Esta cuestión, por supuesto, que es solamente una opinión y que no está resuelta. Habrá que ver qué dicen los tribunales, pero yo creo que esta postura es perfectamente defendible. Y lo más complicado, ¿qué es lo que ocurre con las autoliquidaciones ya pagadas en los últimos 4 años? Esto es básico. Y la resolución de este tema es tremenda. ¿Qué pasa si yo he pagado hace 3 años por el procedimiento de autoliquidación? Bueno, pues el Tribunal Constitucional lo tiene claro. Considera que es una situación consolidada y que, en consecuencia, no es exigible la devolución del impuesto. Eso sí, se podría rectificar por otros conceptos, pero no por esta sentencia. Es decir, yo podría rectificar alegando que no hay incremento de valor o que el incremento de valor supera la cuota, pero no una carga tributaria excesiva como hace esta sentencia última del 21. Sin embargo, esto va a ser una fuente de conflictos seguro. Va a ser una fuente de conflictos seguro porque se están vulnerando, o se puede considerar que se están vulnerando, el derecho del sujeto pasivo, el derecho del contribuyente a rectificar una autoliquidación o a impugnar una liquidación. Son derechos que existen y son derechos que entiendo que el Tribunal Constitucional no puede limitar, que no han sido expulsados del ordenamiento jurídico y que lo que no me cabe duda es que va a dar lugar a un conjunto de sentencias que ya dirán los tribunales cómo se resuelve esta situación. Por último, y para acabar, de todo esto, lo único que quiero resaltar es que, igual que ocurrió con la sentencia del Tribunal Constitucional de 2017, que dio lugar a mucha jurisprudencia hasta que al final se resolvieron los temas o se separaron los temas, con esta sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 tampoco se van a acabar los problemas desde el punto de vista jurisdiccional. Y va a haber muchísimos recursos que los tribunales tendrán que ir resolviendo de la forma que quieran oportuno. Y yo acabo mi exposición y doy la palabra a Concha, que me está esperando. Muchas gracias, José Vicente. La verdad es que interesantísima esta evolución histórica de los avatares del impuesto. Yo creo que nos permite perfectamente centrar
la cuestión y muy práctica. Muchísimas gracias. Nada, vosotros. Pues va a comenzar su exposición Concha Carballo, que va a seguir hablando del impuesto sobre el incremento del valor de terrenos de naturaleza urbana, su problemática y luego también nos hará unas pinceladas del valor de referencia. Muchas gracias, Concha. Adelante. Gracias a vosotros. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, como siempre, agradecer al Colegio Notarial la oportunidad que me ha dado de poder comparecer para explicarles o intentar aclarar o a lo mejor confundir más unas cuestiones fiscales que en estos momentos tienen una gran trascendencia por novedosas. José Vicente ha hablado muy claramente del tema de la plusvalía municipal. Yo voy a continuar con el Real Decreto que se modificó como consecuencia de la famosa sentencia del Tribunal Constitucional, pero antes voy a cambiar el orden de mis diapositivas para explicar, si me lo cambiáis por favor, ponéis lo de Madrid, para cambiar, no, lo de Madrid, el de Madrid, el anterior, para comentar las lagunas que hay en el periodo comprendido entre la sentencia del Tribunal Constitucional y la entrada en vigor del Real Decreto. Estuve buscando, la verdad es que todo lo posible y lo imposible con relación a este tema y al final me encontré en el Ayuntamiento de Madrid con una serie de preguntas frecuentes sobre la plusvalía. Me llamó la atención porque estas preguntas frecuentes sobre la plusvalía llaman... Sí, está bien, ok, perfecto, eso está. Estas preguntas frecuentes sobre la plusvalía que resuelven el Ayuntamiento de Madrid en su página web, pues están totalmente de acuerdo con las opiniones que había dado José Vicente. Y me gustaría pasaros una serie de las cuestiones más trascendentes para que veáis lo que en estos momentos también interesa a la Administración. He hecho una limitación de alguna de ellas y he resaltado las más importantes. Una es, he vendido un inmueble y todavía estoy en plazo para pagar la plusvalía municipal, pero no lo he hecho. ¿Qué hago? Entonces, la cuestión queda resuelta de una forma tan clara como la siguiente. Si se ha vendido antes del 26 de octubre del 21, fecha de la sentencia, hay que presentar la declaración tributaria a efectos de dejar constancia que se ha realizado el hecho imponible y poder inscribir la escritura en el registro de la propiedad. Es un supuesto que no se podrá liquidar como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional del 26 de octubre. Fijaros lo que resuelve ya el Ayuntamiento de Madrid. Vendido entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre. Recordemos que el Real Decreto entra en vigor el 10 de noviembre. Entonces, si está en este periodo de una laguna tremenda, se responde. Hay que presentar la declaración tributaria a los efectos de dejar constancia de que existe el hecho imponible y poder inscribir la escritura en el registro de la propiedad, pero es un supuesto que no se podrá liquidar como consecuencia de la famosa sentencia. Si está vendido después del 9 de noviembre, recordemos que el Real Decreto entra en vigor el día 10. Entonces, en este caso, hay que presentar la declaración del Ayuntamiento. Cuando disponga de las aplicaciones informáticas, pues ya comunicará la liquidación correspondiente, o sea, se tiene que notificar. Segundo caso. He vendido un inmueble y ya ha transcurrido el plazo para pagar la plusvalía y el Ayuntamiento no me ha reclamado nada. ¿Qué hago? Pues lo mismo. Vendido antes del 26 de octubre, no hay hecho imponible. Se ha realizado el hecho imponible, perdón, pero no se puede liquidar. Lo que pasa es que se tiene que comunicar para poder inscribir la escritura en el registro de la propiedad. Vendido en la laguna 26 de octubre, 9 de noviembre, lo mismo. Y si se ha vendido después del 9 de noviembre, entrar en vigor 10 de noviembre, o sea, hay que presentar una declaración y cuando el Ayuntamiento pueda, pues ya lo liquidará. He vendido un inmueble, perdón, he heredado, estoy siguiente, aquí. Vale. He heredado, ¿sí? He heredado o recibido la donación de un inmueble y todavía no he pagado la plusvalía municipal. ¿Qué hago? Pues estamos igual. Si se ha heredado o recibido antes del 26 de octubre del 21, se presenta la declaración a efectos simplemente de poder inscribir la escritura en el registro, pero no se puede liquidar. He heredado o recibido entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre. La misma situación.
Se presenta la declaración tributaria a efectos de constar el hecho imponible y comunicarlo para que se pueda inscribir en el registro de la propiedad. Y si es después del 9 de noviembre, del 10 de noviembre, la entrada en vigor, se comunica, pero evidentemente no han autoliquidado porque no tenemos todavía las normas adecuadas por parte de los ayuntamientos correspondientes. En los casos en que el plazo para practicar la autoliquidación vence con posterioridad al 26 de octubre, ¿qué hago? Si no he presentado en plazo la plusvalía antes de la declaración de constitucional, ¿qué hago? Pues aquí el ayuntamiento resuelve. Hay que presentar una declaración tributaria, a los efectos lo mismo, de dejar constancia, la realización de hecho imponible, poder inscribir la escritura. Al tratarse de una transmisión anterior al 10 de noviembre, entrada en vigor del Real Decreto, por el que se adapta la normativa de la Ley de Haciendas Locales, pues no se podrá liquidar como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional. Tras la declaración de inconstitucionalidad, tengo que probar que no se ha producido una pérdida de valor en el terreno, tengo que aportar todas las pruebas oportunas junto a la declaración y resuelve. Si es un hecho imponible, es anterior a la entrada en vigor del Real Decreto, 10 de noviembre, no hay que hacer nada. ¿Por qué? Porque está claro que no se podía liquidar el impuesto, por lo tanto no hay que justificar que hemos tenido una pérdida porque no pueden liquidar. Si por el contrario es un hecho imponible que se ha producido con fecha posterior a la entrada en vigor del Real Decreto, entonces hay que aplicar, evidentemente, comunicar a la administración, etcétera, etcétera, y probar lo que no haya hecho imponible para cumplir con el artículo 104.5 del texto refundido. ¿Quiénes están presentados? Se presenta una declaración tributaria, la declaración tributaria de la Ley de Haciendas Locales. Entonces aquí el ayuntamiento dice, de conformidad con la normativa y en relación a las circunstancias que se derivan de la declaración de inconstitucional del Tribunal Constitucional, hay que presentar la declaración del obligado tributario respecto a hechos imponibles anteriores al 26 de octubre del 21 que no se vieron autoliquidados o los que no se vieron notificado de liquidación. Recordemos que no pueden liquidar. Obligado tributario respecto a hechos imponibles entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre. Lo mismo, presentarlo, pero recordemos que no pueden liquidar. Y el obligado tributario respecto a hechos imponibles producidos con posterioridad al 9 de noviembre del 2021, en cuanto se comunica, y ya tendrán los ayuntamientos, cuando tengan sus ordenanzas correspondientes, proceder a la liquidación del impuesto. ¿Qué plazo tengo para presentar la declaración tributaria? Bueno, la declaración tributaria se tiene que presentar en los mismos plazos que estaban indicados en la ordenanza fiscal que regulaba la tesorería municipal. Esto es, el plazo de un mes, 30 días aquí son hábiles contados desde que se realiza el hecho imponible para transmisiones intervivos, o 6 meses cuando son mortis causa. La prórroga se entenderá tácitamente concedida por el tiempo completo solicitado. Bien, seguimos. ¿Puedo inscribir un inmueble en el registro con la presentación de una declaración tributaria ante el ayuntamiento? El ayuntamiento dice sí. Con la presentación de la declaración en el registro de la propiedad, el registrador practicará la inscripción. Recordemos que no lo pueden liquidar, porque todavía no se sabe cómo. Y hay algunos que no se puede liquidar porque no se puede determinar la base imponible. Por lo tanto, con la declaración, el registro de la propiedad debería inscribirlo. Otra, si he presentado una declaración tributaria de la transmisión realizada, ¿me van a sancionar o exigir algún tipo de recargo? Entonces, como ahora solo se puede declarar porque ha quedado suspendido temporalmente el sistema de autoliquidación, porque todavía no liquidan los ayuntamientos, entonces no exigirán intereses de mora si realmente se ha comunicado correspondiente la transmisión. Ahora, si no se comunica, evidentemente procederán a liquidar los correspondientes intereses de demora. ¿Cómo afecta la declaración de inconstitucional a la prórroga y a bonificación en las sentencias mortis causa? ¿Puedo o debo seguir presentándolo? Bueno, el Tribunal Constitucional declara la inconstitucionalidad y, por tanto, la nulidad del sistema objetivo de cálculo. Sin embargo, las condiciones previstas por transmisión de vivienda habitual o por ser locales afectos a la actividad económica o por cualquier otro de los casos en que realmente hubiera bonificaciones, pues siguen estando vigentes sin ningún problema. ¿Qué sucede si en una transmisión tengo solicitada la prórroga con vencimiento tras el 26 de octubre? Pues voy a tener mucha suerte,
porque no se puede liquidar. Entonces, no le pueden requerir el pago y no pueden liquidar. Tenemos el vacío legal importante. Bueno, lo mismo, tengo concedido un fraccionamiento o aplazamiento para pagar una plusvalía municipal. Se van a suspender los cobros tras la declaración de inconstitucionalidad. Estamos lo mismo. Si la resolución del aplazamiento o fraccionamiento no se recurrió, es un acto firme y por tanto los cobros no quedarán suspendidos. Tampoco se pueden rectificar las autoliquidaciones que se han fraccionado, si no se pueden todos los institutos de rectificación. Es decir, el Tribunal Constitucional, para mí, de una forma que no, como ha dicho José Vicente, estoy de acuerdo con él, que no es muy de derecho, y perdonar que sea tan clara, no permite la solicitud de actos, de devolución de actos que se consideran firmes. Entonces, bueno, yo creo que aquí habría mucha jurisprudencia posterior que nos van a dar la razón a pedir la devolución por los individuos, pero eso es otro tema, al que no voy a entrar ahora. Bueno, aquí todo lo demás, más o menos, para no alargarme, vienen a decir exactamente lo mismo. Que lo mismo es, tenemos un vacío legal, el periodo que hay del 26 del día 26 como consecuencia de la sentencia de octubre hasta el día 9 de noviembre no se puede liquidar. Evidentemente, los fallecidos, las personas que han fallecido durante ese periodo y que están en sus herederos en el periodo voluntario de presentación, tampoco habrá liquidación de la plusvalía, sí que se tendrá que comunicar a los registros de la propiedad. En definitiva, hay un vacío importante que esa locura pues, beneficia a algunos y los otros pues, se quedan sin ese beneficio y me parece demasiado justo. Y dicho esto, voy a entrar ya en el comentario del Real Decreto de la Ley de Haciendas Locales. ¿Me pasáis, por favor, la otra transparencia? No. El verde. Al principio de todo. Perfecto. Antes. Muy bien. Vale. Gracias. Vale. Como os decía, el Real Decreto Ley del 26 de noviembre del 2021, del 26 de 2021 de 8 de noviembre, perdón, que entra en vigor el día 10. ¿Estamos? Vale. Entra en vigor el día 10 del 11 y nos deja el vacío legal que os he comentado. Había preparado una serie de diapositivas que en definitiva las voy a pasar porque no deja de ser reiterativo con lo que ha comentado José Vicente y con lo que os he comentado yo en relación con preguntas frecuentes que ha publicado el Ayuntamiento de Madrid en relación con este tema. Y por lo tanto, vamos a entrar ya en el Real Decreto. Vale. El Real Decreto 26 de 2011, que entra en vigor el día 10 del 11 de 2021. Importantísimo, 3 puntos fundamentales. Se graban las plusvalías inferiores al año, por tanto, las plusvalías especulativas quedan grabadas, antes, ¿no? Importante, no tiene efectos retroactivos, como ya hemos comentado. Y también importante, no se pueden liquidar las plusvalías generadas entre el 26 del 10 y el 10 del 11, sería el 9 del 11, porque el 10 del 11 entra en vigor el Real Decreto. Da una alternativa importante y es que permite una opción de cálculo por parte del contribuyente, como luego veremos en la normativa, pero he querido poneros simplemente este flash para que quedara más claro. Entonces permite que el contribuyente pueda realizar el cálculo de la plusvalía real y aplicarlo si le resulta más beneficioso. Por tanto, establece 2 tipos de cálculos, la fórmula de cálculo objetiva y la fórmula de cálculo por plusvalía real. Y he puesto 3 ejemplitos, que además los he sacado de la agencia tributaria. El primer supuesto es el caso de que exista una minusvalía. Ya sabemos que en caso de minusvalía no hay hecho imponible.
Entonces, el ejemplo que he puesto es el siguiente, o que he transcrito de la agencia tributaria. Un inmueble se adquiere en el 2007 por 300.000 euros y se vende en el 2021 por 290.000. Han transcurrido 14 años y fijaros que hay una minusvalía. Se compra por 300.000 y se vende por 290.000. El valor catastral del suelo en la fecha de venta asciende a 25.000 euros. Resultado, se podría aplicar la tarifa nueva, pero como se registra una pérdida, la operación no está sujeta. En operaciones donde no hay aumento de valor, con la nueva norma, dejan de tributar haciéndose eco de la sentencia del Tribunal Constitucional 59/2017 que ha comentado José Vicente. Ejemplo 2. La plusvalía real es superior a la objetiva. Vamos a ver. Una vivienda se adquiere en el año 2017 por 310.000 euros. Se vende en 2021 por 350.000. Ha pasado 4 años. En la fecha de venta, el valor catastral total suponemos que es de 100.000, de los que 60.000 representa el suelo y 40.000 el vuelo. Por tanto, el valor del suelo es el 60% del valor. El incremento del valor a efectos del impuesto será el resultado de aplicar a la plusvalía el porcentaje que representa el valor catastral del suelo con respecto al catastral total. Es decir, la plusvalía sería de 40.000 euros, porque son valor de venta 350.000, valor de compra 310, diferencia 40.000 euros. Hemos dicho que el valor del suelo es el 60% que lo hemos calculado del recibo de contribución. Por tanto, se quedaría grabado 60% de 40.000, 24.000 euros. La base imponible sería, ¿cuál tenemos? La base imponible del resultado sería valor catastral del suelo por coeficiente. Si nos vamos ahora a la valoración, la tabla que tengo, no sé si me sigue, supongo que sí, ¿no? Aquí. Aquí tenemos la tabla correspondiente. Por lo tanto, si me permitís, voy a entrar en mi página, que es más fácil. Aquí. Vale, perfecto. Teníamos que la plusvalía era de 40.000 euros, ¿vale? La plusvalía era 40.000 euros, aplicando el 60% que era el valor del suelo, tenemos una plusvalía real de 24.000. ¿Cuál sería la plusvalía objetiva? ¿La base imponible cuál era? Hemos dicho que la base imponible era el valor catastral del suelo. El valor catastral del suelo hemos dicho que eran 60.000. 60.000. ¿Cuántos años habían pasado? 4 años. Nos vamos a 4 años, ¿vale? Y es el 0,17, ¿correcto? Por tanto, el resultado objetivo sería 60.000 por 0,17, que serían 10.200. Aquí. Serían 10.200. Por tanto, ¿qué es inferior? El incremento de valor, 24.000 frente a 10.200. ¿Qué cuota cogeríamos? 10.200 por el 30%, que es el tipo general. Nos daría 3.060. ¿Qué grabamos aquí? La plusvalía objetiva. ¿Por qué? Porque nos sale mejor hacerlo por plusvalía objetiva que por plusvalía real. Porque ganamos más dinero que lo que supone por la objetiva. Sin embargo, en este caso, tenemos que la plusvalía real, vamos a ver otro caso, es inferior a la objetiva. Una vivienda es adquirida en el 2014 por 250.000 euros y se vende en el 21 por 260.000. Han transcurrido 7 años, del 14 al 21. La plusvalía obtenida, ¿cuánto es? 10.000. 260.000 menos 250.000 son 10.000. En la fecha de venta, el valor catastral es de 100.000 y se compone del suelo 20.000, que es el 20% del total, y el valor de construcción 80.000. El incremento del valor a efectos del impuesto, ¿cuál será? Será 20.000 por la plusvalía real, que son 10.000. Por tanto, en este caso tendríamos 2.000. Si nos vamos a la tabla, está en la 22, bueno, como os he explicado antes, la tabla que no vamos a... en la tabla correspondería el incremento por 7 años, que sería el 12%.
sean 20.000 por 0,12, que es correspondiente a 7 años, serían 2.400. ¿Qué nos sale mejor? Está claro que nos sale mejor en este caso la plusvalía real. ¿Por qué? Porque es inferior a la objetiva. Por lo tanto, iríamos a la plusvalía real. Para justificar las plusvalías reales, luego veremos lo que dice la norma, tienes que aportar todas las escrituras correspondientes a la adquisición y a la transmisión. Bueno, entonces, visto esto, con los ejemplos, vamos a pasar a un comparativo de toda la normativa. Entrar muy rápido, simplemente resaltando los puntos más importantes, porque tenemos luego que, aunque someramente, explicar la novedad del valor de referencia. ¿Qué es importante de la modificación del artículo? Vamos a ver. Lo más importante tenemos, como consecuencia del Real Decreto, se modifican el artículo 104.5 con los supuestos de no sujeción. ¿Qué es nuevo? Como nuevo, que no están sujetos cuando no hay incremento de valor. Es decir, cuando no hay plusvalía real, no hay posibilidad de gravar. Quedan no sujetos, aplicando la sentencia de 59/2017. ¿Qué más contempla el artículo 104.5? Bueno, que el valor de adquisición de las onerosas es el título, sin gastos o impuestos, o el comprobado si fuera superior. Y que el valor de transmisión de las lucrativas es el declarado en ISD o comprobado si fuera superior. Que la transmisión del sueldo y vuelo se marca en proporción al devengo del valor catastral respecto al suelo del valor catastral total. Artículo 107, ¿qué se modifica? Bueno, hay una modificación de la redacción importante, aparece un nuevo apartado 4 para supuestos de no sujeción que ahora veremos, hay una modificación total de la redacción del periodo de generación, aparecen nuevos coeficientes y mayor tributación en el periodo de 0 a 5 años, realmente la tabla es sorprendente, grava sensiblemente de una forma extraordinaria las plusvalías especulativas. Se graban las plusvalías inferiores al año porque se prorratean por meses completos. Los ayuntamientos pueden corregir hasta el 15% a la baja de los valores catastrales. Y como os decía, aplicando la plusvalía real, se puede acreditar que el valor real es inferior al calculado por la regla objetiva y cabe comprobación por los ayuntamientos. Y en el artículo 110.4 se modifica en cuanto a gestión tributaria el apartado 4 para incluir la comprobación por parte de los ayuntamientos. Y se da un nuevo apartado 8 para el intercambio de información tributaria y colaboración entre las administraciones. Bueno, aquí la modificación del artículo 104.5, que ya os he comentado las cosas lo más importante, inexistencia de incremento de valor, declaración de transmisión y de adquisición aportando los títulos, valor a considerar el que sea superior con el ejemplo que hemos visto, diferencia entre el suelo y el vuelo y las adquisiciones a título lucrativo que se han contemplado antes. Por tanto, no me voy a entretener. El artículo 107 da una nueva redacción por la inconstitucionalidad de cómo estaba redactado en función de las sentencias y lo que hace es elaborar una nueva redacción adecuando las sentencias del Tribunal Constitucional y anteriores sentencias. ¿Y aquí? Vale. El artículo 107, como os decía, en la redacción anterior el periodo de 1 a 5 años establecía unos parámetros concretos y ahora con la redacción de la nueva ley es muy curioso porque realmente va inferior al año 0,14 y superior a 20 años el 0,45, con unas variaciones por años que yo no acabo de entenderlas, pero bueno, alguien los habrá estudiado y lo habrá tenido en cuenta. Y esto es todo lo que os quería comentar respecto a la plusvalía. Resumiendo, para mí lo más importante es que el Real Decreto no tiene carácter retroactivo, que grava las plusvalías especulativas, que hay un vacío legal entre el 26 de octubre y el 9 de noviembre y que tiene mucha suerte la gente pues, que ha recurrido las plusvalías porque en estos momentos pues, tiene una opción garantizada de no tributar. Importantísimo para mí los comentarios que os he hecho en relación
con la página web del Ayuntamiento de Madrid, porque yo creo que ahí deja súper claro lo que nosotros pensamos que debería de ser. Y con esto creo que el tema de plusvalías municipales ha quedado terminado por mi parte. Y ahora pasamos. Muy bien. Vale, muchas gracias, Concha. Ahora pasaremos al otro tema. Simplemente antes de pasar al tema del valor de referencia, Sí. Recordaros a todos que se pueden hacer preguntas a nuestros espectadores. Lo haremos ahora cuando termine Concha su exposición. Y bueno, pues nada, pues se puede hacer a través del chat o se puede levantar la mano. Tenéis un icono de levantar la mano abajo y os puedo dar voz, os puedo dar incluso vídeo, el que lo quiera, y estaremos encantados de resolver las cuestiones que se planteen. Pues seguimos, Concha, entonces, con el valor de referencia. Me vais a perdonar si la exposición de valor de referencia no es lo suficientemente profunda como el tema realmente se requiere, porque la verdad es que lo he tenido que preparar con bastante poco tiempo y poco tiempo de preparación y poco tiempo de exposición. Entonces voy a intentar ser muy sintética y declarar o exponer los puntos que para mí son más importantes y que quizás en el día a día de las notarías y de nuestros trabajos como profesionales del derecho se nos van a plantear. En primer lugar, un tema para mí muy candente y que además está tratado ya por muchos compañeros muy duchos en la materia y que se están planteando. Realmente, la imposición del valor de referencia por parte de la Administración podría vulnerar el principio de capacidad económica. Volvemos a tratar de un tema que también es objetivo, o sea, un valor que es objetivo. Entonces, esto sí podría realmente ser inconstitucional, como llegó a la inconstitucional de la plusvalía municipal. Esto es un tema que lo tenemos ahí, que tardará muchos años en resolverse, pero que creo que nos lo estamos planteando todos en estos momentos. Bueno, ¿dónde se establece el valor de referencia? El valor de referencia aparece en la Ley 11/2021 de 9 de julio de las medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. La famosa ley de medidas antifraude que nos amenazaban con que iba a llegar, pues bien, al final, el 9 de julio se aprobó. Entonces, esta ley establece un nuevo concepto jurídico, que es el valor de referencia. Entonces, este valor de referencia va a ser el valor, la base imponible de los inmuebles a efectos del impuesto sobre sucesiones y donaciones y transmisiones patrimoniales de actos jurídicos documentados. Ya no hablaremos de valor de mercado. El valor de mercado, en toda la normativa que se modifica por la Ley 11/2021, pasando lista a todos los impuestos, el valor de mercado desaparece y ahora aparece valor o valor de referencia. Si el valor declarado por los contribuyentes es superior al valor de referencia, evidentemente se tomará el mayor. Y es importante, el valor de referencia no es el valor catastral, es otra cosa. En la orden ministerial del 7 de octubre, de la 1104/2021, aplica un factor de minoración al mercado de los bienes y puede fijarse en el 0,90. Es decir, que teóricamente el valor de referencia no es el valor de mercado, sino que es el valor de mercado reducido en un 10%. Bueno, es una opción que da, pero parece el catastro ya lo ha aplicado. Por tanto, el valor de referencia que este año, porque es anual, el valor de referencia de la vigencia anual, ya está aplicado el 10% de descuento por el valor por debajo del mercado. Todo esto lo pongo en tela de juicio. Bien. Otra cosa que nos planteamos siempre, luego veremos a qué impuestos afecta, es si el no cumplir el liquidar por el valor de referencia, ¿esto es sancionable? O sea, ¿qué pasa? Es decir, nosotros ahora tenemos un documento, hemos hecho una compraventa, realmente lo hemos realizado por una compraventa por el valor real de la operación, por el precio que hemos pactado, y es 100. Y resulta que tenemos un valor de referencia que es 120. ¿Qué pasa? Bueno, pues nos encontramos con el problema de que el valor de referencia constituye base imponible del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y sucesiones y donaciones.
Por lo tanto, la administración, o sea, nos va a liquidar sí o sí por el valor de referencia. Entonces tenemos dos opciones. Le ponemos en la escritura el valor, el precio que realmente hemos pagado y liquidamos por el valor de referencia y luego impugnamos este valor de referencia, o esperamos a que la administración nos gire el valor de referencia, porque nos lo va a girar seguro. El problema es que si esperamos a que la administración nos gire la complementaria por el valor de referencia, pues puede ser sancionable. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el artículo 191.1 de la Ley General Tributaria, constituye infracción tributaria dejar de ingresar dentro del plazo establecido en la normativa de cada tributo la totalidad o parte de la deuda que debía resultar de la correcta autoliquidación del tributo, salvo que se regularice con arreglo tal. Por lo tanto, como es base imponible, pues evidentemente las podrían sancionarlos. Hemos dicho que el valor de referencia es base imponible en el impuesto de transmisiones patrimoniales. El valor de referencia es base imponible en el impuesto de actos jurídicos documentados. El valor de referencia es base imponible en sucesiones y donaciones. Vale. Pero, ¿qué repercusión tiene en los demás impuestos? Bueno, si nos vamos a la normativa del impuesto de renta a personas físicas, en transmisiones onerosas, entiendo que no debería de afectar, porque el valor de adquisición por el artículo 35 de la Ley del Impuesto de Renta a Personas Físicas dice que, el valor de adquisición dice que será el importe real por el que la enajenación se hubiera efectuado. Si bien añade un apartado 2 que por importe real del valor de enajenación se tomará efectivamente satisfecho, siempre que no resulte inferior al normal de mercado, en cuyo caso prevalecerá este. Pero eso es normal de mercado, como ahora desaparece, porque normal de mercado, yo entiendo que sí que pactarían partes independientes. Bajo mi punto de vista, en el artículo 35, en transmisiones onerosas, no debería tener influencia en la renta del transmitente. Cosa distinta son las transmisiones lucrativas. Las transmisiones lucrativas, el valor, el artículo 36 de la Ley de Renta, te dice que el valor de transmisión del transmitente es el valor de referencia, yo creo, porque es la base imponible de dicho tributo, salvo un valor declarado que fuera superior. En este caso, como está hablando el artículo 36 de que la plusvalía, o sea, que el valor de transmisión será el que se resultaría de aplicar las normas del impuesto de sucesiones y donaciones, como el impuesto de sucesiones y donaciones debe de aplicarse el valor de referencia, porque hemos dicho que es base imponible del mismo, pues podría tener repercusión en la transmisión lucrativa del donante. No la transmisión lucrativa mortis causa, porque no existe, como sabéis todos, la plusvalía del muerto. El impuesto sobre el patrimonio, la ley antifraude modifica el artículo 10 en lo que se refiere a bienes inmuebles y establece lo siguiente: los inmuebles se computarán por el mayor del catastral, el determinado o comprobado por la administración tributaria a efectos de tributo. La ley 11/2021, la famosa ley antifraude, modifica el criterio de valoración en los inmuebles, introduce una mención al valor de referencia y por tanto queda bastante claro que si el valor de la contraprestación, el precio o valor de la contraprestación, el valor de adquisición es inferior al valor de referencia, pues en los valores inmuebles, en las declaraciones de patrimonio, las adquiridos a partir de 1 de enero del 2022, se deberá de poner como valor del inmueble el valor de referencia, aunque el precio de adquisición sea inferior. Con lo cual quiere decir que ese valor de referencia afecta a la base de transmisiones patrimoniales, a la base de actos jurídicos documentados, a la base de sucesiones, a la base de donaciones, posiblemente, interrogante, a la base del incremento de patrimonio del donante y también al impuesto de patrimonio de todos los años sucesivos, con lo cual, de alguna forma, es evidentemente una mayor tributación clarísima dentro de este concepto de valor de referencia, no solamente en los impuestos indirectos, sino también en algún impuesto directo. Lo que está claro es que este valor de referencia no puede aplicarse con efectos retroactivos para todos los bienes adquiridos antes del 31 de diciembre, antes del 1 de enero de 2022. Por lo tanto,
será para los posteriores. También en la Ley de Mercado de Valores, el artículo 314, se modifica por la Ley Antifraude la redacción de este artículo para sustituir el concepto de valor real por el de valor. Ya os he dicho antes que todos los impuestos, la Ley Antifraude va recorriendo todos los impuestos, pum, 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 y va cambiando siempre valor real por valor, valor real por valor, valor real por valor. ¿Qué es esto? En definitiva, lo que está haciendo es una referencia al valor de, bueno, perdón, la redundancia, está refiriéndose al valor de referencia. Y en la Ley de Mercado de Valores, en el artículo 314, recordar que se calcula en función del valor neto de los inmuebles, de la base imponible, y por tanto se establece ahora que el valor neto contable de los inmuebles tendrá que sustituirse por el valor de referencia, en lugar de por el valor real, por el valor de referencia. Introduce, en el caso de bienes inmuebles, los valores netos contables se sustituirán por los valores que deban operar como base imponible del impuesto en cada caso, conforme a lo dispuesto en el texto refundido del 3.4 comentados, con lo cual está claro que el valor neto contable tenemos que sustituir el valor de adquisición por el valor de referencia a efectos de la valoración del artículo 314 de la Ley de Mercado de Valores. ¿Qué pasa con la plusvalía municipal? Bueno, pues el artículo 104.5 de la Ley de Haciendas Locales, introducido por el Real Decreto 2621, establece la no sujeción cuando hay un incremento, como os he comentado antes. Establece una prueba tasada legalmente para justificar dicha inexistencia, como os he comentado antes, y contiene una referencia general en todas las transmisiones al que conste en el título que documente la operación o el comprobado, en su caso, por la emisión tributaria. Y una referencia específica al declarado en el impuesto de sucesiones y donaciones. Por tanto, bajo mi punto de vista, cabe que las administraciones locales puedan apoyarse en los valores de referencia, no tanto en TPO y AJD, sino en el impuesto de sucesiones y donaciones, para comprobar si existe o no el incremento de valor cuando el valor utilizado por las partes sea inferior al valor de referencia. Otro carga más. Y si no hay valor de referencia, bueno, pues cuando haya valor de referencia nos tenemos que ir a la que regía con anterioridad. En Cataluña recordar que se han elaborado las instrucciones de valoración para aquellos casos en los cuales no haya valor de referencia, como ya habíamos comentado en diciembre. ¿Y es impugnable? Bueno, aquí viene. A ver, los artículos 103.10.3 del texto refundido de TPO-AJD y el 9.4 de la Ley del Impuesto de Sucesiones permiten su impugnación cuando se recurre a la liquidación, en este caso realice la acción tributaria. Es decir, hemos comentado antes que cuando se realiza una operación el precio es diferente que el valor, como siempre. ¿Vale? Entonces puedes comprar o vender a un precio, pero la base imponible es el valor de referencia. Entonces, si no se liquida por el valor de referencia, la administración inmediatamente va a girar una liquidación complementaria en relación con el valor de referencia. Y esa liquidación que nos gire la administración sí que se podrá recurrir. Si la liquidación que hace el sujeto pasivo es por valor de referencia, esa liquidación también se podrá recurrir. O sea, solamente se podrá impugnar cuando haya una liquidación en relación con el valor de referencia. No se puede impugnar el valor de referencia en sí. Lo que se tiene que impugnar es la liquidación o la autoliquidación en la que conste el valor de referencia. Entonces es un poco complicado porque la administración tributaria entonces tiene que pedir un informe preceptivo y vinculante de catastro, tiene un plazo bastante corto, con lo cual yo pienso que eso va a ser bastante complicado. Aparte que, claro, porque se tiene que, por parte del contribuyente, porque tendrá que aportar las pruebas de que el valor de referencia de su inmueble pues no es el que la administración dice, con lo cual tiene que hacer una tasación, aportar pruebas, etcétera, etcétera. El régimen de impugnación, os lo he comentado antes, el valor de referencia no tiene efecto fiscal ninguno hasta que no se transmite el inmueble. El valor de referencia se publica, no se notifica, y su impugnación se hace en vía tributaria cuando se ha producido la transmisión y se presenta una rectificación, solicitud de rectificación de la autoliquidación o un recurso contra la liquidación que ha emitido la agencia tributaria, porque el contribuyente o no ha autoliquidado o lo ha hecho a un valor inferior al valor de referencia. ¿Qué procedimiento? Bueno, se impugna, tanto con recurso o bien con solicitud de ingresos indebidos mediante rectificación de la autoliquidación,
La agencia tributaria solicita informe y lo traslada a la agencia del catastro. Tiene que ser un informe vinculante por parte de la agencia tributaria. Y bueno, como os decía antes, es bastante complejo el procedimiento de la agencia tributaria y caro, entiendo, para el contribuyente, porque tendrá que aportar las pruebas correspondientes. La posibilidad de recurrir al valor de referencia solo está expresamente previsto en las normas de TPO y AJD y sucesiones y donaciones. El impuesto de patrimonio no nos permite impugnarlo, con lo cual nos lo quedamos. Y la normativa de renta y de presupuesto municipal también carece de vías legales para impugnar el valor de referencia, con lo cual no hay opción. Vale. Yo creo que con esto queda más o menos resuelto o más o menos explicado el tema del valor de referencia. He tomado bastante en cuenta, y eso sí que lo quería comentar, los escritos y los artículos de Juárez, que es fantástico, y también de Ático Jurídico y algunas otras de asesores fiscales y la verdad es que he leído bastante sobre este tema y creo que con esto queda bastante resuelto y si queréis sintetizamos. 1, el valor de referencia es anual. 2, es base imponible a efectos de sucesiones y donaciones y a efectos de 3.000 patrimoniales y actos jurídicos documentados. Afectará al impuesto de patrimonio todo lo que el valor de los inmuebles que se adquieran a partir de 1 de enero del 2022, que es la entrada en vigor. Y una cosa muy importante que también os quería comentar es que aparece una serie de casuística complicada que muy brevemente os voy a dar pinceladas porque he visto que se me ha quedado en el tintero. Yo me planteaba, una donación no tiene fuerza ni se puede liquidar hasta que no está aceptada por el donante. Por el donatario, perdón. Entonces, imaginaos un inmueble que se ha efectuado una donación el 31 de diciembre del año pasado y se acepta en enero de un bien inmueble. ¿Eso cómo lo comemos? Yo no lo sé, no sé qué deciros, ¿vale? Otro tema también, por ejemplo, importante. Imaginaros una venta con IVA, una primera transmisión o una renuncia de exención. Bueno, en ese caso tendremos IVA y AJD. El IVA es el valor real, es el valor de la transmisión, sí o sí, porque además un empresario no va a poner un valor superior al que realmente percibe. Entre otras cosas porque contablemente es imposible. O sea, aparecería un desaguisado contable que no recogería la verdadera realidad económica de la persona. O sea, hasta las cuentas no les podrían estar mal, vamos. Entonces, tendría que liquidar el IVA por el valor, por el precio. Y entonces, AJD por el valor de referencia. No sé, a mí todo eso no lo veo muy extraño. Y como esto podrían, no sé, los documentos privados. ¿Qué pasa con los documentos privados? Pues también nos encontramos con lo mismo. O sea, un documento privado, bueno, sí, tendrá la fecha fehaciente que tenga la fecha fehaciente, pero si ahora realmente es un documento privado que se puede justificar por medio de prueba, etcétera, etcétera, que todos sabéis mejor que yo, que corresponde a años anteriores y ahora resulta que ¿qué pasa? ¿Cómo lo liquido? O sea, ¿qué hago? Y como esto nos planteamos muchísimas dudas, que la verdad es que estoy buscando en todas las páginas web, sería así por haber de las administraciones, a ver si ya habían emitido alguna respuesta a alguna de las 1000 preguntas que nos estamos haciendo todos los días y sinceramente no he encontrado absolutamente nada. Con lo cual, os he expuesto lo que sé y hasta donde puedo llegar y os agradezco mucho vuestra asistencia y que me hayáis escuchado durante todo este tiempo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Concha. Muy interesante, tanto el tema de la plusvalía municipal como el tema del valor de referencia y la verdad es que tiene razón, surgen muchas cuestiones, muchas preguntas. No me había planteado yo lo de la JD, lo de la aceptación de la donación, pues bueno, pues sí, nos vamos a encontrar con muchas cuestiones. Los compañeros y bueno, otros asistentes a la webinar pues han ido haciendo preguntas en el chat que si quieres las vamos repasando a ver si podemos resolver alguna.
Bueno, pues vamos a ello. Mira, pues tenemos bastante. Por ejemplo, tenemos una firma de 100.000 euros. Lo pregunta José Ignacio. El valor de referencia son 90.000. Parece que hay que liquidar por 100.000, obviamente. Pero luego hay una hipoteca y una tasación de 120.000. Nos pregunta si crees que la administración podría obligar a liquidar por los 120.000. También preguntan por ahí, que creo que está claro, que cuando no hay valor de referencia, en los supuestos de comprobación prioritaria, ya no aplicamos para saber si es de comprobación prioritaria la reducción del 20% de las transmisiones gratuitas, ¿no? No. En Cataluña. Eso ha desaparecido en la instrucción para este año. Es decir, no hay reducción. Perfecto, eso que se tenga claro. ¿Y esto de la tasación, tú crees que la administración se metería a intentar liquidar por 120.000 o se conformaría con el valor de referencia? No tengo ni idea, pero yo creo que el valor de referencia es más imponible en el impuesto de transmisiones patrimoniales, ¿no? Perfecto. Y si el precio es superior al valor de referencia, en principio el precio, no, bueno. Supongo que habrá que estar el caso concreto. Decidme, José Vicente, no sé si tienes tú también... No, con relación al valor de tasación, sí que hay algunas consultas en las que dicen que no hay que tomar... Una cosa es el valor de tasación y otra cosa sencillamente es el valor real del bien. Es decir, el valor de tasación ha sido descartado como valor de comprobación. En este caso tenemos un valor de referencia catastral, que es lo que es la base imponible, habrá que pagar por el valor de referencia catastral. Es decir, a la pregunta que acaban de formular, en mi opinión, el valor de tasación superior no va a implicar una liquidación complementaria en ningún caso, en mi opinión. De hecho, con el valor de referencia ha desaparecido el valor de comprobación. O sea, ya no existe el valor de comprobación. Está el valor de referencia y punto. Perfecto, muchas gracias. Nos pregunta Javier Micó que cree haber leído en algún sitio que el valor de referencia no era aplicable a las VPOs, a las viviendas de protección oficial. ¿Sabéis algo de esto? No he leído nada en relación con eso. ¿Has leído algo? No he leído nada, pero si hay un precio máximo de venta administrativo, habrá que ajustarse ese precio máximo de venta, evidentemente. Entonces, lo que pasa es que seguramente no tendrá valor de referencia. Yo ese caso no lo he tenido, o sea que no lo sé, no sé contestar porque no lo he tenido. Lo que está claro es que desde el punto de vista civil, la transmisión tendrá un precio máximo de venta si así lo establece el sistema de protección oficial. Y en cuanto al valor de referencia catastral, ¿qué ocurriría si el valor de referencia catastral fuera superior? A mí no me parece nada congruente. A mí no me parece absolutamente nada congruente, puesto que estamos hablando de un régimen especial, un régimen concreto. Lo normal es que en ese caso nos diera que no hay valor de referencia catastral con relación a ese inmueble. Yo ese caso concreto no lo he tenido. Perfecto. También nos pregunta otro de los espectadores que si hay sanción y podríamos concretar la sanción en caso de no liquidar el impuesto por el valor de referencia y lo liquidamos por un precio inferior, por ejemplo. Bueno, la sanción será la que marca la ley general tributaria, es decir, que será el 50% con la reducción correspondiente si se acepta, etcétera, etcétera. O sea, lo mismo que una sanción normal. Es decir, se constituye una infracción, entonces la sanción será el 50% de la cuota reducida en porcentaje que corresponde con las nuevas reducciones que también están contempladas también en la nueva norma, y aproximadamente te viene a salir como un 20, si aceptas y pagas, entre la reducción por pronto pago y la aceptación, etcétera, te viene a salir un 25% más o menos, así en términos muy, muy rápidos. Perfecto, muchas gracias. También nos comenta otra espectadora que parece ser que en la ponencia del director general del Catastro y su directora parece que se quedarán excluidos aquellos supuestos en que los valores estaban fijados administrativamente, por lo que parece que las VPOs nos aplicaría. Luego nos plantea otro espectador que si se aplica, yo entiendo que sí, ¿no?, a las operaciones societarias también, al impuesto de operaciones societarias, es parte del ITP AJD, entiendo yo, y se aplica, por ejemplo, a una liquidación de sociedad en que se adjudiquen inmuebles a los socios, el valor de referencia. Bueno, pero a ver, este POJD, operaciones societarias, las operaciones societarias es por el valor real de lo que reciben. Evidentemente, el inmueble se tendrá que valorar por el valor de referencia y se valorará, igual que antes se valora por el valor de mercado cuando se recibió un inmueble en procedimientos de disolución y liquidación, en este caso será igual. La ampliación de capital no tendrá consecuencia porque operaciones societarias evidentemente no hay, serán casos de disolución y liquidación con adjudicación de inmuebles, pero la adjudicación de inmuebles será por el valor de referencia
o por el valor contable, el que fuera superior, en este caso también. Y siempre también entraríamos en la secuencia de si devengaría IVA o no devengaría IVA, con lo cual sería, pero vamos, evidentemente en esas operaciones tendrá influencia el valor de referencia en tanto en cuanto es una sería adjudicación de inmuebles en caso de disolución y liquidación. Si no hay inmuebles, por supuesto que no. Muy bien. Luego nos pregunta también otro espectador si en una partición la valoración de un inmueble duplica el valor de referencia, ¿podría la administración considerar que hay excesos de adjudicación? Vamos a ver. Uy, sobre esto hay mucho que hablar. Vamos a ver. Las normas han cambiado, pero no tanto. Es decir, si tú en una herencia estás consignando un valor superior al valor de referencia catastral, nos olvidamos del valor de referencia catastral y nos vamos al valor que tú ya has puesto en la escritura de partición. Y ya una vez que has puesto un valor de referencia, o sea, un valor en la escritura de partición, ya aplicaremos las normas generales de cuándo hay exceso de adjudicación o cuándo hay exceso de adjudicación. En otras palabras, contestando a la pregunta en concreto, si el valor declarado de una herencia al hacer una partición supera el valor de referencia catastral, nos olvidamos del valor de referencia catastral, tomamos como valor el valor que los herederos han puesto a los bienes y a partir de ahí aplicamos las reglas generales de si hay hechos imponibles adicionales o no hay hechos imponibles adicionales, según esté compensado o no esté compensado, según el exceso de adjudicación sea evitable o inevitable. Es decir, las normas absolutamente generales, pero con el valor declarado por los herederos, puesto que es superior en el supuesto que estás comentando, al valor de referencia catastral. Muy bien, muchas gracias. Nos preguntan también, en una obra nueva antigua, ¿cuál es el valor de referencia? Teniendo en cuenta que dicho valor de referencia no desglosa entre valor del suelo y valor del vuelo. No, y aparte hay otra cosa. Yo no entendí la pregunta, perdona. Sí. Vale. Hay otra cosa, es decir, ese es un problema importante que yo no sé resolver, pero hay otra cosa, y es que en la base imponible, en la declaración de obras nuevas antiguas, es el coste en el momento en que se produjo la obra nueva. Es decir, en el momento que se construyó esa obra nueva antigua que estamos comentando. Con lo cual aquí es complicado. Es decir, no es el valor de ahora, que es el valor que me va a dar el valor de referencia catastral. Hay que tener en cuenta que el valor de referencia catastral me está hablando o me está calculando los valores que había el año anterior. Entonces, aquí yo efectivamente no lo sé, no sé contestar a esa pregunta. Lo lógico sería que si la base imponible es el valor de lo que tenía la obra cuando se ejecutó, pues yo creo que se podría defender perfectamente que esa es la valoración y que ese es el lugar. El devengo. El valor del momento del devengo. Básicamente es el valor del momento del devengo. Muy bien, muchas gracias. Javier Nico pregunta algo. Javier, lo que se nos ha dicho es que si liquidamos por precio inferior a VR, la multa nos queda alta. Entonces, ¿qué debemos asesorar? ¿Tiene que ir con bien rectificación? Hombre, pues yo te diría que sí. Yo te diría que el precio es el precio, se tendrá que liquidar por el valor de referencia y luego impugnarlo. Muy bien. Oye, queda claro, aquí nos lo plantea también otro espectador, que cuando obtenemos el valor de referencia, el que aparece en el certificado catastral, ya está minorado con el 0,9, ¿no? Sí. Está clarísimo, porque había dudas de compañeros. Sí. Está muy claro ese tema, vale. Pues vamos a ver si hay alguna pregunta más. Hay un poco de debate en el chat, estoy un poco buscando las preguntas. Aquí habla algún compañero que la sanción acabaría saliendo un 21% aproximado. Sí, es porque he visto que lo ha puesto José Sotelo, creo que es, y él ha aplicado ya las reducciones correspondientes y dicho alrededor del 25, pues un 21, quitando por pronto pago, por aceptación, para todas las reducciones que hay. Muy bien. Otro tema interesante desde el punto de vista notarial es qué pasa con los aranceles notariales. Que claro, parece que lo lógico es que sea en virtud del valor de referencia catastral, que es el valor fiscal de la operación. Muy bien. Esto es un tema con mucho calado de fondo. Sí. Hoy ha circulado un documento del Colegio de Registradores que parece que ellos entienden que sí, para sus aranceles. El tema notarial, bueno, pues también es un tema que va a dar mucho debate. Y bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta más. Muy bien, no, es un poco debate sobre el tema arancelario, sobre tal, no sé, si quiere hacer alguien alguna pregunta puede levantar la mano
o puede hacerlo en el chat. Es un poquito tarde, ya son casi las 9. Yo creo que nos agradecen los espectadores vuestra exposición, os lo agradezco muchísimo desde la Junta Directiva del colegio. Y hemos tenido además muchos espectadores, mucho público, lo cual es muy de agradecer el interés que hay entre los compañeros por estos temas. Y nada más, pues nos vamos a despedir aquí, que ya son las 9 de la noche. Muchísimas gracias a todos los asistentes, notarios, otros operadores jurídicos. Muchísimas gracias, Concha Carballo. Muchísimas gracias, José Vicente Galdón. Es un placer, pues, teneros en el colegio y que, bueno, pues, que colaboréis de esta manera y que, bueno, se expongan estos temas de tanto interés a los compañeros, que yo creo que han resuelto muchas dudas. Muchas gracias a todos y buenas noches. Gracias a todos por vuestra asistencia. Gracias. Gracias, Concha y José Vicente. Buenas noches.